Bueno, hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Hola. profe. Bien, ahora, antes de contestarle a Pérez, lo que me preguntó, estoy admitiéndolo a los chicos, así que por eso. Me salía así el nombre en medio, no abajito, como no sé por qué. Silencio, Victoria Fernández, por favor. Disculpe. Bien. Este, bien. Les decía, anoten por favor, el día 8 de mayo, 8 de mayo, a las 8 de la mañana, el ID de la reunión es 728 3559 3046. 728 3559 3046. El de las 9 de la mañana es 730 5840 7819. 730 5840 7819. Eso para el día 8 de mayo. ¿Han entendido, por favor? ¿Respuestas? El 8 de mayo a las Sí. 8, ¿verdad? Bien. Bueno, voy a terminar de explicar esto y le contesto a Pérez, no así, la pregunta de él, que es interesante. Medidas de variabilidad. La medida de variabilidad era la varianza sigma al cuadrado y era 1 sobre n sumatoria de x al cuadrado, esto en datos no agrupados, ¿no? Por favor, en datos no agrupados. Era 1 sobre n, la sumatoria de x al cuadrado, o sea, tomar todos los valores, elevarlo al cuadrado y dividirlo en n. Y restarle ese resultado, la media de x encontrada, elevada al cuadrado. Entonces, 1 sobre 10, abro paréntesis, 28 al cuadrado, más 32 al cuadrado, punto suspensivo, más 36 al cuadrado. Sumo todos esos cuadrados y lo divido en 10. Y recién le resto 32,3 al cuadrado. Y eso me da 341. No se olviden que esto es una regla de álgebra, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Se debe sumar todos los cuadrados y dividirlo en 10. Recién restarle la media al cuadrado de x. Y eso me da 341, la variante. La desviación estándar de la raíz cuadrada de ese 341 me da 1,85. Interpretación: al tener un valor muy cercano a cero, es decir, una variabilidad muy pequeña, concluimos que se trata de una población homogénea. Eso es fundamental, que la población sea homogénea, porque nos va a permitir trabajar en forma, digamos, más eficiente y efectiva. Si es heterogénea, la población no sirve, ¿no? Así hay que tratar de hacerla homogénea. O sea que quien me mide la homogeneidad, no se olviden quiénes son las medidas de variabilidad. ¿Y cuando se dice que la medida de variabilidad nos indica que la población cuando tiende a cero? Medida de asimetría. Y hay dos coeficientes, el de asimetría de Pearson y el de Bowley. Yo estoy aplicando solamente el de asimetría. Y ustedes ven que la asimetría de Pearson se puede calcular de dos maneras. Una es mu menos el modo sobre sigma. Y la otra es 3 veces, paréntesis, la media menos la mediana, cierro paréntesis y lo divido en sigma. Esto es para cuando, digamos, no tenemos el valor de la mediana. Entonces utilizo mu menos el modo. Si tengo el valor de la mediana y no del modo, utilizo la segunda. Estos valores de la primera asimetría de Pearson varían entre menos 1 y 1, pasando por 0.
Cuando es 0 el resultado, se dice que es simétrica. Cuando tiende al -1, asimetría hacia la izquierda. Y cuando toma el valor entre 0 y 1, que es el mayor valor, se llama asimetría hacia la derecha. Lo mismo en el otro caso, nada más que acá varía entre -3 y 3, pasando por 0. 0 es simétrica y entre 0 y -3, asimetría hacia la izquierda, y entre 0 y 3, asimetría hacia la derecha. Y esa es la forma de la curva. El otro coeficiente, este media menos mu es igual a 3 veces la media menos la mediana. ¿Eso qué significa? Eso significa que estamos entre la presencia de una relación empírica entre las medidas de tendencia central. La media menos el modo es igual a 3 veces la media menos la mediana. De tal manera que esa relación empírica es fundamental para poder hacer el coeficiente de asimetría de Pearson. Se llaman relaciones empíricas entre medidas de tendencia central. En este caso, 0,16 es una curva moderadamente simétrica, es decir, que tiene una leve asimetría, una leve deformación, y se tiende a ser simétrica. ¿Sí? Bien. Y ahora entramos ya en lo que estábamos viendo. Y acá, la pregunta de Pérez. Pérez me dice, ¿cuándo hago yo clases? O cuándo hago, esto se llama con intervalos de clase, o cuándo hago sin intervalos de clase. Para ver eso, yo tengo que ir a los datos recolectados, ordenados. Y me voy a ir para ahí. Ahí está. No se olvide que esto se puede hacer únicamente en variables cuantitativas, ya sea discreto o continuo. Dice, recolectar los datos, el primer paso, para hacer una distribución de frecuencia de la cuantitativa. Segundo, dice, ordenar los datos, y ahí lo he ordenado, en el caso de la cantidad de materia de las profesiones, ¿no? ¿Así? 28, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 36. Ustedes ven que el mayor valor de la serie es 36 y que el menor valor de la serie es 28. Quiere decir que entre 28 y 36 está 28, 29, chicos que tengan 29 materias, o profesiones que tengan 29 materias, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. ¿Ven? Acá, como veo yo en el ordenamiento, me falta 29, me falta 30, me falta 31 y me falta 31, ¿no? Así, 29, 30. Me falta, no lo tengo, no tengo profesiones con cantidad de materias 29 y 30. Ni 31. Tengo 32, tengo 32, tengo 33, pero me falta 34 y 35. ¿Cuándo? En ese rango, entre el menor valor de la serie y el mayor valor de la serie, que en este caso es 28, y el mayor es 36, exista representatividad de cada uno en forma, digamos, adyacente, cada uno de los valores, es decir, que haya de 29, que haya de 30, que haya de 31, que haya de 32, de 33, de 34, de 35 y de 36, se puede hacer una distribución de frecuencia sin intervalos de clase. ¿Me entiende? ¿Me entiende, Pérez? Pérez, abra el micrófono. Sí, profe. Escuche bien. Escuche. De nuevo, escuche. Bien. ¿Cuánto tengo acá yo ahí? Ahí la está viendo usted a la filmina o a la diapositiva. En este caso, cuando ordeno los datos, ¿qué datos tengo? Léamelo usted. Tengo el 28, tengo 5 veces el 32, 3 veces el 33 y una vez el 36. ¿Qué valor les falta entre 28 y 36? O sea, ¿qué número de materias de la currícula hay que, digamos, que haya profesiones que le están faltando? ¿Cuáles serían los números que faltarían? Bueno, 29, 30, 31, 34, 34 y 35. Cuando existe esos saltos, porque si habría acá un ordenamiento que diga 28, 29, 30, es decir, que haya profesiones con esa cantidad de materia, 29, 30, 31, siga 32, 33, 34, 35, 36, es decir, que haya una correlatividad, ¿no es así? Y no esté ninguno que falte. En ese caso, estamos en presencia de poder hacer una distribución de frecuencia sin intervalos de clase. Acá faltan, ¿me entiendes? Lo estamos viendo, falta el 29, el 30, el 31, como decía usted, el 34 y el 35. Ante esa situación,
no superamos esta valla, es decir, este impedimento, por lo tanto, lo único que hay que hacer es con intervalo de clase. Por eso se le ha hecho con el intervalo de clase. Y el segundo impedimento es que el rango no tiene que ser muy elevado. Acá el rango vale 8. Usted lo está viendo ahí después, calcular el rango. El rango sale 8. Ese rango es cuando el valor del rango es menor o igual que 10, se puede hacer sin intervalos de clase. Acá se podría hacer sin intervalo de clase, pero la segunda valla, que es el segundo impedimento, que sería que no hay representatividad en en una cantidad de, entre el menor valor de la serie y el mayor, no hay representatividad correlativa, o sea, que continúe uno con otro, estamos, digamos, lo único que nos queda hacer es distribución de frecuencia con intervalos de clase. Por eso es que está hecha con intervalos de clase. ¿Está claro? Tiene dos vallas. Primero, que el rango sea menor o igual que 10, y segundo, que exista correlatividad o representatividad en forma ordenada entre el menor valor de la serie y el mayor valor de la serie. Cuando existen esas dos cosas, ¿no? Así se puede hacer una distribución de frecuencia sin intervalo de clase. ¿Me entiende? ¿Y cómo sería acá? Fíjese, ya ahora le voy a explicar para que usted se dé cuenta. Recuerde que está entre 28 y 36, no se olvide eso. Bien. Si usted no se olvida eso, bueno, vamos a ir a la distribución de frecuencia. Acá está. En vez de poner clase, se pone 28, va a tener de frecuencia, ¿cuánto va a tener? 1. 29, ¿cuánto va a tener de frecuencia? ¿Hay 29? 0. 30, 0. Tampoco. 31, 0. 32, sí había 4, 5. Sí, 4, 5. Y 33 había 3, va a tener, 33 va a tener 3, ¿no es así? 34, sí. 0. 35, 0. 36, 1. ¿Me va siguiendo? Y sí, yo le dije al inicio de esta clase que hay que evitar las frecuencias absolutas igual a cuánto. Iguales a 0. ¿Se acuerdan? Si usted vaya al principio de clase, va a ver, yo le dije que la primera clase debe contener el menor valor de la serie. Ese es un requisito. El otro requisito era que la última clase debe contener el mayor valor de la serie. Y le dije que se deben evitar las clases abiertas, las frecuencias absolutas iguales a 0 y las clases con H desiguales. ¿Se acuerda de eso? Sí, sí. Bueno, ahí está. Entonces aquí van a empezar a aparecer frecuencias absolutas 0. Y eso hace de que la distribución de frecuencias esté mal. Y ahí se va a dar cuenta usted, no la puedo hacer yo sin intervalo de clase porque tengo frecuencias absolutas 0. Si no se ha dado cuenta de los impedimentos que yo le acabo de decir, se va a ver reflejado ese impedimento en la distribución de frecuencias. Y cuando vea usted frecuencia absoluta 0, no, esto está mal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacer con intervalos de clase? ¿Está claro? Claro, perfecto. Bien. ¿Perfecto? Gracias. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Si no entiende, gracias. Pregúnteme luego, ¿no? Si, no tengo ningún problema en explicar, ¿no? Bueno, no estoy bien ahí. Disculpe, bien. Profesor, con respecto a lo que está explicando, yo ayer también le pregunté al profesor Nisiolet en la clase de práctica, porque un ejemplo que él había enviado era sin intervalo de clase y había saltos en la numeración, por ejemplo, creo que era 1, 2, 3 y saltaba al 6 y había yo le he preguntado porque sí, yo tenía entendido de que era correlativo y que si había 0 directamente iba al intervalo de clase. Sí. Y él me ha dicho que a veces podía hacerlo. Eso es lo técnico, es decir, usted tiene que hacer en este caso lo que yo le estoy diciendo, porque esto es lo que dicen los investigadores estadísticos. Los investigadores estadísticos dicen lo que yo le dije al principio de la clase. Le dije que evitar la frecuencia 0. Si usted pone la frecuencia 0, va a calcular, pero lo está calculando mal. Entonces, él lo omitía directamente, lo omitía, no lo ponía al que tenía frecuencia 0, lo omitía, no lo ponía. Y bueno, por eso, pero es lo mismo que lo ponga. Porque si usted lo pone, cuando calcule, se va a dar cuenta de que va a decir frecuencia 0 y no le incide en nada. Pero eso le lleva a calcular una serie de medidas. Cuando calcule las medidas, se va a dar cuenta de que los resultados no son los correctos. Por eso es que conviene resumir. Entonces, si no, usted está medio explicando todo lo que dice, ¿me entiende? En el caso los datos no agrupados. Está muy bien la pregunta, claro, ¿no? Está muy bien. Yo soy muy, ¿cómo le puedo decir? Soy muy pegado a lo que dicen los que saben más que yo. En este caso, los investigadores estadísticos. Y los investigadores estadísticos nos dicen eso. Y entonces, si nos dicen eso, uno tiene que llevarlo a cabo, si no, no tiene sentido. Pero, no está, digamos, si usted lo hace y se da cuenta que es 0, yo le recomiendo, mi recomendación
es que la haga con intervalo de clase. Si usted Yo la hace estaba sin leyendo un intervalo, apunte de clases del profesor Nicelet, por eso le pregunté. No, Le pregunté pero está- ayer también al profesor y ahora con la explicación de usted me quedó más claro, porque yo tenía Claro. eso de que la frecuencia no podía ser nunca cero. Y cuando le vi que Correcto. directamente lo omitía, le pregunté a él también. Correcto, correcto, está bien, pero él la hizo así, para tratar de no, pero yo ahora le estoy dando la explicación del por qué no, ¿me entiende? Del por qué Sí, no. sí, sí. Entonces, usted tómelo, digamos, yo siempre sigo, en todos mis trabajos sigo la lectura de los libros que yo tengo, ¿me entiende? Y si Sí. tengo alguna duda me voy al libro, para eso está el libro, para eso están los tipos que saben más que uno y que son unos gurúes, no así en materia estadística. Yo hice una serie de capacitaciones y de posgrado en materia estadística y eso es lo que dicen los gurúes. Bueno, entonces yo no tengo por qué contradecirlo al gurú, porque él pienso que realmente tiene razón. Eso es lo que yo le aconsejo a usted cuando tenga que realizar Muchas algún gracias. trabajo, cuando sea profesional, ¿me entiende? Eso es lo que yo le aconsejo. Si usted lo puede hacer, como le dice Vicente. Vicente le está diciendo, esta es la manera, ¿me entiende? Pero yo le estoy diciendo qué falla tiene hacer esa manera. ¿Me entiende lo que le quiero decir, señorita? Sí, Bueno, sí, listo. es Está bien. Está perfecta la pregunta. Bien. Muchas gracias. Muy bien. Me gusta que intervenga. Listo. Sigamos. Entonces, recién decíamos que la mediana, ahí habíamos quedado, había que encontrar la posición de la mediana y era f de x mayúscula, la frecuencia acumulada, 50% de n, 5, f asterisco, que era la desacumulada, 50% de n, 5. La clase, vamos a esto, como yo les decía, vamos al caso de la frecuencia acumulada, vemos el 9, lo tildamos, en el otro caso también vemos el 9, lo tildamos, y vemos que le corresponde una clase que se llama 31 a 33. Ahí está la mediana, ¿ves? Entre 31 y 33. Y bueno, ahí dice, ¿ves? Clase de la mediana 31 a 33. Aplico esta fórmula, que la he explicado hace rato, y me da 32. Límite inferior más h por n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, SR menos 1 de la anterior a la clase de 31 a 33, que es la mediana, la clase de la mediana, sobre la frecuencia absoluta de esa clase de la mediana. Y bueno, ahí lo ven ustedes y resuelven y le da 32. Y la interpretación es la misma que para datos no agrupados. El modo, que era lo último que hemos visto y que ahí se cortó, que era que hay que observar la clase de mayor frecuencia. ¿Cuál es la clase? Y esa va a ser la clase modal. Si yo me voy a la distribución de frecuencia, me voy a la frecuencia absoluta, la ven ahí está, frecuencia absoluta, y veo cuál es el mayor valor, es 8. Y ese 8 le corresponde a la clase, 31 a 33. ¿ven? Entonces, me voy de nuevo acá y digo, la clase modal es 31 a 33. Y aplico la siguiente fórmula. Modo igual al límite inferior más h por deltas 1 sobre deltas 1 sobre deltas más deltas 1. Límite inferior de la clase es 31, por eso pongo 31. El h es 2, por eso pongo 2. El deltas 1 es, si ustedes ven acá, el 8 de la clase modal menos el anterior. 8 menos 1, me da 7. Y el delta sub 2 es 8 menos 1, el siguiente, también me da 7. En este caso coinciden. Entonces por eso es 7 el delta sub 1 sobre 7 que es delta sub 1 más delta sub 2 de 7. Resuelvo eso y me da 32. Y la interpretación es la misma, ¿no? Así que para datos no agrupados. La medida de variabilidad, ¿no es así? Tenemos la varianza, tenemos la desviación estándar. Y acá la varianza va a ser 1 sobre n, la sumatoria de x al cuadrado por f de x, ¿ah? Menos la media de x al cuadrado. Esta fórmula, como la que vimos anteriormente, se llama computacional. Ustedes la pueden utilizar a la definicional, que también la van a ver en la práctica, pero el resultado siempre va a ser el mismo, ¿me entiendes? Yo utilizo esta porque es la más fácil de utilizar. Dice sumatoria de x al cuadrado por f de x, ¿ven? X al cuadrado. Entonces me voy a la y veo que tengo otra colónica que sea x al cuadrado por f de x. ¿Qué es x? X es el punto medio. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por f de x. 29 al cuadrado por f de x, que es 1, me da 8,41. La segunda va a ser 32 al cuadrado por 8, me da 8.192. Y la tercera va a ser 35 al cuadrado por 1, me va a dar 1.225. Sumo eso y va a ser eso la sumatoria de x al cuadrado por f de x. 10.258. No se olviden de ese numerito. Me voy acá y veo 10.258. Esa sería la sumatoria de x al cuadrado por f de x. Y lo divido en 10. Eso divido en 10
Y a ese resultado le resto la media, que es 32 elevado al cuadrado, y eso me da 1,8. Y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de 1,8, me da 1,32. Y la interpretación es la misma, ¿no? Así que veíamos en datos no agrupados, dice, al tener un valor muy cercano a cero, es decir, una variabilidad muy pequeña, concluimos que se trata de una población homogénea. Si el valor se aleja de cero, es una población heterogénea, y eso es lo que debemos evitar, ¿eh? No debe ser la población heterogénea para estudiar, ¿sí? Imagínense ustedes alumnos que, como yo decía, que sepan estadística y otros que no sepan. ¿Quiénes van a estar mejores, digamos, para entender todo esto? El que sepa estadística. Y el que no sepa le va a costar mucho más. Entonces, la variabilidad va a ser bastante grande, ¿se dan cuenta? Y cuando tome el examen, eso se va a dar cuenta. Uno se va a dar cuenta de que hay chicos que saben porque tienen una base de estadística y otros que no saben porque nunca han visto estadística. Y bueno, y eso provoca esos valores extremos que yo les decía hace rato. Dice que ya lo vamos a hablar enseguida. Las medidas de asimetría, está el coeficiente de asimetría de Pearson, igual que en el otro caso, media menos el modo sobre sigma, o 3 veces media menos la mediana, dividido en sigma. Ese numerador, media menos el modo, es igual a 3 veces la media, y esa es media menos la mediana, y eso se llama relación empírica entre medidas de tendencia central. Y bueno, acá fíjense de ustedes, 32 menos 32, dividido 1, 34, me da 0. 3 por 32 menos 32 me da 0. ¿Qué significa esto? Que la curva es simétrica. ¿Ven? O sea que va a ser una campana, como le hice ver hace rato. ¿Sí? Bueno, existe otro coeficiente, que es el coeficiente de asimetría Bowle, basado en los cuartiles. Eso lo van a ver en la clase práctica. Bueno, y el coeficiente de variabilidad relativa, que no lo tengo escrito acá, se simboliza C mayúscula, B mayúscula, R, B corta, mayúscula, R, CBR. Coeficiente, anoten esto, CBR, coeficiente de variabilidad relativa. Es igual a sigma, o sea, la desviación estándar, dividido en mu por 100. Sigma dividido en mu por 100. Eso le va a dar un porcentaje, ¿eh? Cuando ese porcentaje es inferior... Disculpe, profe. Sí. ¿Podría repetir porque se había tildado la pantalla? Bueno, coeficiente de variabilidad relativa. CBR, C mayúscula, B corta mayúscula, R, igual a sigma, desviación estándar, dividido en mu por 100. Eso le va a dar un porcentaje entre la dispersión que hay entre la desviación estándar y la media aritmética. Por lo tanto, si ese porcentaje es inferior al 40%, se dice que la población es homogénea. Si ese porcentaje es mayor del 40%, se dice que la población es heterogénea. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Para qué sirve el CBR? El CBR sirve para comparar dos o más poblaciones, o sea, para comparar la variabilidad de dos o más poblaciones. Si tenemos dos poblaciones y el CBR1, que corresponde a la primera, y tenemos un CBR2, que corresponde a la segunda, si el CBR1 es el 40% y el CBR2 de la segunda población es del 60%, la población más heterogénea o con mayor variabilidad es la segunda. ¿Entienden? La del 60%. Entonces, para eso sirve para comparar la variabilidad entre dos o más poblaciones. Y de esa manera, trabajar con la población más homogénea. ¿Me entienden? ¿Han entendido o no han entendido? Sí. Bueno, han copiado, ¿no? Bien. Y acá vamos a entrar a hacer alguna serie de, yo diría, de aclaraciones, ¿eh? Que no están escritas acá, pero que quiero que la tengan en cuenta. Y empecemos a razonar, porque a partir de acá ya tenemos que entrar a razonar. Ustedes han visto que las variables se clasificaban en cualitativas y en cuantitativas. ¿Se acuerdan que yo he repasado todo esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí, profe. Bien. Escuchen bien. Las cualitativas, la respuesta era no numérica.
y se diferenciaban de las cuantitativas en donde la respuesta era numérica, ya sea que respondían a números enteros o a números reales, según sea discreto o continuo. La definición de estadística dice recopilación, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos. Quiere decir de que estas medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, medidas de asimetría, se aplican para las variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas. La metodología es la misma, lo único que tenemos que tener en cuenta que una responde a una medición y la otra responde a una numeración, ¿no así? O sea, la diferencia entre discreta y continua. Pero nos está quedando colgada las variables cualitativas, porque la definición de estadística habla de datos numéricos y la cualitativa, la respuesta es no numérica. Entonces, en las cualitativas, en la nominal, por ejemplo, que se clasifican en nominal y ordinal, en la nominal no se puede calcular ninguna de estas medidas, ni la media aritmética, ni la mediana, ni el modo, ni los cuartiles, etcétera, etcétera, ni las medidas de variabilidad, ni tampoco el coeficiente de asimetría de Pearson, porque ahí vamos a hacer otra aclaración enseguida. En el caso de la ordinal, la nominal no se puede calcular nada. En el caso de la ordinal, lo que podemos calcular es la mediana, el modo, los cuartiles, los deciles, los percentiles. No se puede calcular la media. Imagínense ustedes, voy a poner el cálculo de la media en datos no agrupados, por ejemplo. Fíjense ustedes acá, la media aritmética para la variable cuantitativa, aquí está discreta, que era la cantidad de materias de la currícula de las profesiones. 28 más 32 más 30. Imagínense estado civil. Puedo sumar casado, más soltero, más en pareja, más en viudo, y lo divido en 10. Entonces, lógicamente, la media aritmética no se puede calcular, porque la respuesta es no numérica. Lo que se puede calcular solamente en la ordinal son la mediana, el modo, los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Está claro? ¿Está claro, por favor? ¿O no? Sí, sí. Bueno, esa es la primera aclaración. La segunda aclaración es con respecto, como yo les decía hace rato, a las medidas de asimetría. A las medidas de asimetría. Las medidas de asimetría solamente se aplican en variables cuantitativas continuas. ¿Por qué? Porque lo simétrico o lo asimétrico lo relacionamos con el polígono de frecuencia, que es la gráfica de la continua. Y ese polígono de frecuencia puede ser simétrico o puede ser asimétrico. ¿Sí? Bien, ahora les voy a dar un tip para ustedes, para que ustedes vean cómo sería esto. Supongamos que este cuadro, que responde este cuadro a una variable cuantitativa discreta y que no se le puede aplicar la medida de asimetría, supongamos, vuelvo a repetir, que sea una cuantitativa continua. Para eso hay que cambiar las clases, esto hay que cambiar, porque las clases no se expresan así. En la cuantitativa continua, las clases se expresan, por ejemplo, de 28 a menos de 30, de 30 a menos de 32, de 32 a menos de 34, y de 34 a menos de 36, a menos, o sea, y tenemos que hacer otra más, de 36 a menos de 38. Bueno, supongamos que esté hecha así. ¿Ah? Cuando dice, me quedan 10 minutos, así que voy a tratar de explicar esto. Así, son las 10. Bueno, supongamos que esto esté hecho así. ¿Me entienden lo que les digo? Que sea una cuantitativa continua. Y que yo le pueda aplicar las medidas de asimetría y que esa gráfica, ¿no así?, sea un histograma y pueda ser el polígono de frecuencia. Si yo hago eso, voy a tener, ¿no así?, que esa gráfica puede ser simétrica o puede ser asimétrica. Entonces ahí las medidas de variabilidad me van a indicar si la curva es simétrica o si la curva es asimétrica. ¿Me entienden? De esa manera estoy hablando, ¿no así?, en variables cuantitativas continuas. Esa es la otra aclaración que quería hacer. La segunda.
La tercera aclaración es que las clases estas que estamos viendo acá tienen un límite inferior 28 y tienen un límite superior 30. Y todas tienen su límite inferior y su límite superior. Se llaman clases abiertas. Clases cerradas, perdón, clases cerradas. Las clases abiertas son las que le falta algún límite. Y generalmente son la primera o la última. Supongamos que haya una carrera que tenga 15 materias. Entonces, en vez de poner de 28, tendría que empezar de 15. Acá hay un H igual a 2, como ustedes ven, de 15 a 17, de 18 a 20, y toda la frecuencia, la de 15 tendría 1, de 18 a 20 tendría 0, etcétera, etcétera. Entonces, los 0, que son los que hay que evitar, lo que recién hablábamos en el caso de la sin intervalo de clase, también se da en las clases. Si aparece algún 0 en la frecuencia absoluta, está mal hecha la distribución de frecuencia. ¿Por qué aparecen 0? Porque hay valores extremos. Imagínense, como les dije, que tenga 15. Entonces voy a tener de 15 a 17 1, de 18 a 20 voy a tener 0, de 21 a 23 voy a tener 0, y así todo, hasta llegar a 28 a 30 que voy a tener 1. Entonces, para evitar eso, 0 se hace a menos de 30. ¿sí? A menos de 30. Y esa ya le falta el límite inferior. Y esa se llama clase abierta. Si hubiera una carrera que tenga 60 materias, y bueno, si continúo haciendo esta distribución de frecuencia, voy a hacer 37 a 39, frecuencia 0. 40 a 42, frecuencia 0. Hasta llegar a cubrir el 60. ¿Entiendes? Y voy a tener mucho 0. Para evitar eso, se hace 34 y más. Y ahí el límite superior está abierto. En cambio, en el otro, el límite inferior está abierto. Por lo tanto, no existe el límite inferior, acá no existe el límite superior. Entonces, esas se llaman clases abiertas. Otra manera de cubrir esos valores extremos es trabajando con H desiguales. Acá los H son 2, 2 y 2. Y esos H desiguales, por ejemplo, si fuera de 15, yo podría decir de 15 a 30. Y habría 2 acá, 2 de frecuencia. Y luego seguiría de 31 a 33. ¿Ve? En el H de 15 a 30 hay un H de 15. En cambio acá los otros son de 2. Y si ustedes comparan los H ya no son iguales, sino se llaman desiguales. Y eso también sirve para, yo diría, tratar de contener los valores extremos. Por eso dice el requisito que hay que evitar los H desiguales y hay que evitar las clases abiertas. Pero muchas veces la tenemos que hacer a la distribución de frecuencia con clase abierta. ¿Por qué? Para tratar de contener esos valores extremos. Y esos valores extremos afectan a la media aritmética. ¿Por qué? Porque la media aritmética es la suma de todos los valores. Y si yo tengo un valor extremo, va a estar incorporado como un sumando. Y el resultado va a tener una distorsión. Y esa distorsión se va a ver reflejada en su resultado y nos va a hacer tomar malas decisiones. Entonces, por ejemplo, ustedes que tengan algún chico que tenga 30 materias aprobadas, ¿entiendes? Y todavía no las haya aprobado estadística. Y ustedes que son los que tienen 10, 11 materias o 12, se encuentran con uno que tiene 30 materias aprobadas. Si suman 10 más 11 y más 30, el resultado va a dar que en promedio los alumnos que están allí tienen, por ejemplo, 25 materias o 20 materias. Y eso es irreal, porque el resultado ese está afectado por ese valor extremo que tengo. ¿Me entienden? Por lo tanto, la mejor medida de tendencia, la mejor medida de tendencia a utilizar es la mediana o el modo, que no se ven afectadas por valores extremos. Entonces, si hay un valor extremo, a la media aritmética no la tenemos que utilizar, tenemos que utilizar la mediana o el modo. ¿Está claro? Bueno, chicos, hasta aquí llego, porque ya se está terminando la hora. Espero que le haya resultado para que ya en la próxima clase hablemos un poquitito más de esto y entremos en un nuevo tema, que va a ser números índices. ¿Sí? Vamos a entrar y Vicente Nicolás le va a dar correlación y regresión y serie, y yo le voy a dar números índices y muestreo. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces traten de seguir esto porque ya pronto va a venir el parcial. ¿Me entienden? Vamos a ver cuándo lo tomamos, a efecto de que puedan ustedes tener en cuenta todo esto que yo les estoy diciendo. Estudienlo, lean las notas y apuntes que hay. Y bueno, yo voy a entrar en la próxima clase, voy a terminar de dar propiedades de la media
y voy a entrar ya en números índices. ¿Sí? ¿Listo, no? Listo, profe. Bueno, buenos días.